Hola, mi nombre es Eliana Fernández y yo les voy a hablar de 3 aspectos importantes de cada uno de los temas que vimos en esta materia, que es estilística para la traducción. Primero vamos a empezar con la unidad introductoria. En la unidad introductoria vimos lo que es la estilística comparada y otro aspecto importante que les mencionaré más adelante. ¿Qué es la estilística? La estilística es el campo de la lingüística que se encarga del estudio artístico y estético del lenguaje. La estilística comparada es una subcategoría de la estilística y se encarga de estudiar los distintos tipos de fenómenos de los estilos. Y por último, otro punto que me pareció súper importante de esta unidad es que tanto la estilística como la estilística comparada son de suma importancia para el traductor, ya que es necesario adaptar ciertas características para que el mensaje pueda ser comunicado de manera más clara y entendible. Por otra parte, un tema que me pareció súper importante, aunque no fue una unidad como tal, es la traducción. ¿Y qué es la traducción? La traducción es un proceso que consiste en comprender un texto que ya está en un idioma, llamado idioma origen, para que este texto sea traducido o reescrito en un idioma nuevo, que sería llamado el idioma meta. Sus características. Las características de la traducción es un acto de comunicación, es una operación entre textos y también se puede escribir como un proceso mental. Finalmente, los tipos de traducción son literaria, audiovisual, comercial, musical, especializada y certificada. Bien, ahora vamos con la unidad 1. Esta abarca lo que es el estilo y a su vez las convenciones sintácticas. Entonces, ¿qué es el estilo? El estilo es una característica particular de algo o alguien, ¿ok? ¿Y qué son las convenciones sintácticas? Las convenciones sintácticas pueden ser nominales, verbales, preposicionales, adverbiales y adjetivales. Por otra parte, tenemos las convenciones léxicas, que serían los extranjerismos, los latinismos, los nombres extranjeros y la zona geográfica. Y otro punto súper importante de esta unidad 1 son los recursos estilísticos. ¿Y qué son los recursos estilísticos? Los recursos estilísticos son procedimientos expresivos que utiliza un autor para expresar sentimientos, sorprender al lector o atraer su atención. Bien, ahora vamos con la unidad 2, que sería el análisis estilístico. El análisis estilístico es necesario en el proceso translativo, ya que permite al traductor determinar la intención y la función comunicativa del texto origen. Entonces, como primer punto, como primera característica de la unidad 2, creo que es importante mencionar las características de los textos. Y estas características son coherencia, cohesión y la progresión temática. Como otro punto importante sería la tipología y la funcionalidad, es decir, la relevancia en la traducción. Y también creo que es importante saber las clases, tipos y modalidades. Por ejemplo, la progresión temática, como lo mencionamos anteriormente, que sería el mecanismo por el cual se clasifica y se organiza el desarrollo de la información de un texto. Ok, ahora vamos con la unidad 3, que sería análisis contrastivo, estilístico y textual. La primera característica de esta unidad serían los rasgos diferenciales entre la lengua origen y la lengua término. Es decir, evidentemente la lengua origen está en un idioma y esta necesita ir a un idioma nuevo que sería la lengua término. A eso es a lo que nosotros llamamos traducción. Por otra parte, tenemos el análisis contrastivo, que sería el análisis contrastivo entre lenguas, que es un proceso que ayuda a proporcionar una información esencial sobre las características de un género en las dos lenguas en las que se trabaja. Y por último, tenemos como punto importante la revisión de textos.
Este es un proceso que se utiliza entre el texto traducido y el texto original, con el fin de señalar o corregir posibles deficiencias. Y por último, pero no menos importante, la unidad 4, que serían los recursos estilísticos y las colocaciones. ¿Qué son los recursos estilísticos? Son diversos trucos que utiliza el escritor para poder atrapar la atención y hacer más interesante lo que sea que está leyendo el lector. Por otra parte, su importancia es que son importantes, los recursos estilísticos son importantes porque efectivamente permiten al escritor producir un mensaje expresivo y por lo general no se utilizan las normas lingüísticas. Y finalmente, ¿qué son las colocaciones? Pues es sencillamente la combinación estable de palabras que se emplea de manera preferente en lugar de otras también posibles, para referirse a un determinado objeto de la realidad extralingüística. Bien, a continuación podrán ver los anuncios que yo escogí para traducir y cuál fue mi dinámica para traducir dichos anuncios. Primero, escogí el anuncio de Lipton, que en inglés sería Taste the Bright Side. Cuando hice la traducción, creo que lo que mejor se adaptaba para ponerlo en español era Prueba el lado radiante. Seguimos con la de McDonald's, que me costó un poco porque no estaba muy segura de qué podía hacer, ya que en inglés las palabras rimaban. Entonces traté de hacer lo mismo en español y en inglés sería Creamy, Dreamy, Icy Chocolate. A lo que yo en español lo traduje como cremoso, soñado, helado, achocolatado, ¿ok? Ice Mocha lo traduje por mocha helado y obviamente como que el eslogan de McDonald's en inglés sería I'm loving it, pero como sabemos el eslogan en español de McDonald's es me encanta. Bien, por otra parte también escogí el anuncio publicitario de Coca-Cola y el Now Family Size 2 lo traduje como ahora en tamaño familiar también. Delicious and Refreshing lo traduje como delicioso y refrescante. Taste Treat for Home lo traduje como prueba el sabor, que no supe bien cómo adaptar el Taste Treat for Home, for the home, porque evidentemente si decía prueba ahora el sabor refrescante para la casa no iba a tener mucho sentido, así que preferí dejarlo así. Standard Bottle lo traduje como botella estándar y Family Size Bottle lo traduje como botella tamaño familiar. Por último, cuando en la parte de abajo dice Same Sparkling Refreshment, lo traduje como el mismo sabor efervescentemente refrescante. Y por último, escogí esta publicidad del pan, que en inglés sería It's the Army Way y yo lo traduje como come en la armada. Abajo dice Eat more enriched white bread for growth and stamina, que lo traduje como come más pan blanco enriquecido para crecimiento y resistencia. Y buy an extra loaf for extra vitamins and minerals lo traduje como compra una rebanada extra para minerales y vitaminas extras. Estas traducciones me parecieron fáciles, sin embargo, sí tuve algunas dudas, como por ejemplo había palabras que no eran la traducción exacta, es decir, que tuve que adaptar, pero al tener conocimientos de la lengua origen, tanto de la lengua origen como de la lengua meta, creo que fue más fácil y más sencillo lograr traducciones como estas. Gracias, espero que hayan disfrutado de mi video.